Bendiga. Amén. Abran su Biblia en Génesis capítulo 32. Vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo nos ayude con el entendimiento y la comprensión de la palabra y que nos abra el corazón para que esta palabra nos ayude a producir el efecto que Dios envía. Padre, le damos gracias por su palabra, por el Espíritu que la calienta, que la inflama, que le da luz en comprensión, entendimiento. Le ruego, Señor, que todos los hermanos sean llenos, así como los están escuchando, sean llenos por el Espíritu Santo para que sean ayudados a comprender el lenguaje divino. Vamos a hablar hoy de un personaje que es Jacob y necesitamos a través de este personaje comprender la experiencia espiritual de él para que esto nos ayude a nosotros a apetecer y valorar lo que él apeteció y valoró. Le pedimos su bendición para todos y le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Génesis 32 a partir del versículo 13 hasta el 32. Leo para ustedes. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. He aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. El varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, este hombre Jacob es famoso.
Todo el mundo lo conoce, es conocido en la India, en China, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Israel, y todos los árabes lo conocen. Jacob es famoso, tiene un lugar en la historia humana, y hoy vamos a aprender de Jacob. Él está en un momento de su vida. En la escuela Andrés explicó brillantemente cómo Jacob estuvo en la casa de Labán y adquirió 2 hijas de Labán, pagando 14 años de trabajo por ellas, y luego estuvo 6 años trabajando para hacer su propia manada de ganado. Y en esos 20 años que Jacob estuvo lejos de su familia propia, y él estuvo ahí, él había tenido una experiencia espiritual que le sucedió cuando su mamá le dijo: mijito, váyase de la casa porque su hermano lo va a matar. Jacob se fue, él tenía como 30 años cuando se fue. Él se fue solo, solamente llevaba un palo seco, un bordón, un báculo. Ese palo seco representa el linaje de Jacob. Ese palo seco es todo lo que él tiene, y con ese palo seco cruzó el río que estaba frente a él. Jacob es un hombre que tiene miedo porque está solo en la oscura noche, no hay nadie, y él hace una oración tremenda en la cual él hace un convenio con Dios. Él le dice que si Dios le provee vestido, techo y alimento, Jehová será su Dios como es el Dios de su padre y de su abuelo. Y aquí tenemos que ver algo. Jacob es un niño formado en una familia patriarcal. El periodo patriarcal fue importante en la historia humana porque el patriarca era el líder de la familia. Y las familias a veces ya no eran solo familias, sino que eran clanes, eran familias de familias. El patriarca reunía las familias y hacía culto. Y en ese culto el patriarca transfería el conocimiento que Adán recibió de Dios. Adán hablaba con Dios cara a cara, como hablamos usted y yo, en la persona de Jesucristo, en forma corporal de ángel. Jesucristo visitaba a Adán y le respondía todas las preguntas que él tenía. Adán transfirió esto a la raza humana, y de generación en generación los patriarcas transferían esta información mediante culto a su familia. Todo esto Jacob lo vivió. Jacob es un hombre de una familia cristiana. El abuelo de Jacob es Abraham. El abuelo de Abraham es Nacor. Nacor es un hombre de fe. Es un linaje que viene manteniendo la fe. Una familia que ha mantenido la fe a pesar de que el mundo ya se llenó de ídolos. A pesar de que el mundo ya se llenó de ideas diferentes. A pesar de que el mundo ya se llenó de religiones. Jacob mantiene la versión oficial que se le dio a Adán, y él está acostumbrado en los cultos que vio en su casa a que se debía sacrificar una víctima por los pecados, se debía derramar una sangre ajena por los pecados que yo cometo. Jacob es un hombre que tiene este conocimiento, pero a él le falta algo. Cuando él está solo ahí, él tiene un sueño y él ve una escalera para el cielo. En esa escalera él ve los ángeles que suben y que bajan. Los ángeles suben con la oración de Jacob y bajan con la respuesta para Jacob. Pero lo más importante de este sueño es que Jacob ve a Dios por la primera vez en su vida. Al final de la escalera, Jacob ve a Dios y lo reconoce.
¿Por qué Jacob ve a Dios y lo reconoce? Porque ya Abraham había transferido a sus hijos y Jacob es nieto, que él había estado con Dios y que había sido visitado y había conversado con Dios. Abraham era amigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiere usted ser amigo de Dios como lo fue Abraham? Dios está deseando su amistad. Dios quiere tener amistad, comunión íntima con usted. No es algo que a él le molesta, más bien es algo que a Dios le agrada. Jacob no es un hombre como Abraham, que en este momento se pueda llamar amigo de Dios. Jacob es un hombre egocéntrico, queriendo complacer sus pretensiones y ambiciones. Él quiere ser importante, él quiere ser rico y él quiere ser famoso. Jacob está luchando por eso. Además, él ha oído de la primogenitura y él, como no es el primogénito, la compró. Y él ha oído la bendición y él, como sabe que su padre no le va a dar la bendición, aconsejado por su mamá, la logró con engaño, pero la logró. ¿Cuántos quieren las cosas aunque sea con engaño? ¿Un mejor amén? Amén. A Jacob no le tocaba. Hermanos, para que usted lo entienda, el antepasado de Jesucristo era Esaú, por derecho de linaje. Pero Esaú era un hombre profano, un hombre que menospreció ese honor, un hombre que no valoró la dignidad de ser antepasado de Jesucristo y de servir a Jesucristo. Esaú era un hombre que no valoró la primogenitura, la despreció, la cambió por un plato de los frijoles más baratos, que son las lentejas. Él prefirió tener el estómago tranquilo que algo tan valioso como la primogenitura. Y esto hizo que Dios aceptara a un hombre que no le tocaba, a Jacob, que compró la primogenitura en un negocio, un hombre que amaba la bendición y la procuró aunque fuera con engaño, porque no le tocaba a él, le tocaba a Esaú. Por eso Esaú lo odiaba, porque Jacob le quitó todo, le quitó la primogenitura en un momento de hambre y le quitó la bendición con engaño. Esaú juró matar a Jacob, y Jacob, que lo conocía, sabía que Esaú lo que dice lo cumple, y por eso Jacob tiene mucho miedo. Pero nosotros tenemos que aprender mucho aquí con lo que está pasando, porque a Jacob llega un momento en que se le complicó la situación. Dios le dijo a Jacob: vuelva a su familia, vuelva a su tierra, y de camino a Jacob se le pone la cosa muy difícil. Número uno, porque su suegro llegó con toda la familia a quitarle las hijas y los bienes. En ese momento Dios le ayudó y habló con su suegro en la noche y le dijo a su suegro: ni siquiera le hable mal a Jacob, déjelo quietico, porque yo, si usted le habla mal a Jacob, yo a usted lo mato. Labán no se animó a hacer lo que pensaba. Él pensaba quitarle las hijas y quitarle los ganados. Pero Dios le ayudó en ese sueño a Jacob y lo libró. Y Jacob y Labán hicieron la paz. Y Labán volvió con su pequeño ejército a su tierra. Labán es el suegro de Jacob y es el padre de la nación del Líbano. Y es el papá de las dos esposas de Jacob. Pero dice el capítulo 32, versículo 1, que inmediatamente que Jacob se arregló con su suegro, inmediatamente vio algo. Se le abrieron los ojos y vio ángeles. ¿Cuántos creen que los ángeles están aquí? Los ángeles son creados por Dios para servir a los que van a heredar la redención. Los ángeles son seres creados por Dios para cuidar a los que van a creer en Jesucristo. Jacob vio
un campamento lleno de ángeles. Esos ángeles estaban ahí para castigar a Labán si hacía algo, como hablarle mal a Jacob, o tratarlo mal, o pretender quitarle los ganados, o las esposas, o los hijos. Esos ángeles están ahí para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo: mire, Abraham, yo le voy a dar a usted toda esta tierra, es suya y de sus descendientes. 2, le voy a dar tantos descendientes que van a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. De usted van a salir reyes y naciones. También le dijo: ve a Abraham, yo le voy a dar a usted bendición, y usted será la causa de la bendición, porque un hijo que va a nacer de sus descendientes se va a llamar Jesucristo, y ese hijo va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo las va a bendecir? Muriendo en la cruz, para con su sangre limpiar todo pecado. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo limpia todo pecado? Amén. Si a usted le han dicho que hay otra forma de limpiar el pecado, es mentira. Si le han dicho que hay otra forma de arreglar el pecado, es mentira. Solo la sangre de Jesús limpia el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jacob sabe que tenía esta promesa que había sido dada a Abraham y que él recibió con engaño. Ya usted escuchó como Andrés explicó que Jacob se puso en el cuello y en los brazos piel de cabra, para que cuando su papá lo tocaba, él pensara que era Esaú a quien estaba bendiciendo. Y Isaac dijo: qué raro, es la voz de Jacob, pero es la piel de Esaú, y el olor es el de Esaú. Entonces, mayoría manda, son 2 contra 1. Es la voz de Jacob, pero la piel es la de Esaú, ¿verdad? Entonces, y el olor de Esaú. Entonces, 2 cosas contra una. Bueno, démosle la bendición. Isaac le dio la bendición, pero él no le correspondía. Era un engaño, un engañador. El nombre Jacob significa engañador. Jacob es un hombre que va a luchar toda su vida. Luchó con su hermano, eso lo va a usted encontrar en Génesis 25 al 27. Luchó con su padre para obtener la bendición en Génesis 27. Luchó con su suegro para conservar su linaje, su familia, Génesis 29 a 31. Luchó con sus esposas que querían gobernarlo, querían cambiarle los planes, que traían ídolos, ellas venían cargadas de ídolos. Él luchó con sus esposas. Finalmente él luchó con Dios. Por eso Jesucristo le dijo: Jacob, usted ya no se llama más Jacob, ahora le vamos a cambiar el nombre porque va a haber un cambio de relación. Usted se va a llamar Israel, y va a haber un cambio de carácter, no solo de relación. Aquí va a haber un cambio de carácter. Ya usted no va a ser más un engañador, ahora usted va a ser un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted va a creer que yo lo voy a cumplir lo que le prometo. Ya no va a ser un hombre pendejo, ya va a ser un hombre de fe. Además, Jacob, usted a mí me hizo un voto. Cuando usted tenía miedo y tenía solo un palo seco, usted oró y yo le dije que lo iba a bendecir, y usted me hizo un voto. Ese día usted me prometió que iba a construir un templo en el lugar donde le hablé, y me prometió que me iba a dar el diezmo de todo lo que yo le diera. Acuérdese que usted me hizo un voto. Jacob tiene 20 años que se le olvidó que tenía que cumplir ese voto, y ahorita está muy emproblemado. Acaba de arreglar con su suegro y ahora se le viene un problema. Él diseñó una estrategia. La estrategia es mandarle unos regalitos a Esaú. Jacob ya no es un hombre egoísta, ahora es un hombre generoso. Le manda unos regalos a Esaú y le dice que él viene a hacer la paz. Pero la estrategia no sirvió, porque el mensajero vuelve con un mensaje nefasto. Dice: Esaú viene a recibirte, pero viene con 400. Y no eran solamente personas, eran endemoniados. Esaú era un hombre del demonio, un hombre endemoniado, un hombre que se oponía a todo lo que Dios
busca y establece, un hombre que hacía las cosas de otra manera, se casó con mujeres que no eran del pueblo de él, vivió en un pueblo que no era el de él y practicaba cosas que Dios prohíbe, como la adoración de los ídolos. En cambio, Jacob era un hombre que no tenía ídolos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jacob era un hombre que no tenía ídolos, pero era un hombre tan pendejo que no se animaba a decirle a sus esposas: entreguen los ídolos. No tenía el valor para liderar a sus mujeres. A Jacob le faltaba algo que Cristo quería darle, y por eso lo llevó a esta situación dificilísima donde venía Esaú con 400 hombres para atacarlo. De pronto Jacob diseñó una estrategia. Dividió su familia en 2 campamentos. Usted escuchó cómo en la escuela Andrés explicó. Y Jacob dice: voy a poner un campamento aquí. Si Esaú mata ese campamento, me queda el otro. Pero ponga atención a lo que hizo Jacob. Jacob no se está dando cuenta que él está actuando egoístamente y tontamente y locamente, porque él pone a Lea la fea, porque él no era la que él quería. La pone de primero para que la truenen. Y él esconde a Raquel, sin entender él que el linaje de Cristo viene por Lea la fea. Lea la menospreciada es la que tiene el privilegio de ser la abuela de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios escogió la menospreciada, no la bonita. Escogió la que Jacob no amaba, para engendrar de ella a Judá, que es el antepasado de Cristo. Y Jacob locamente expone el linaje de Cristo ante Esaú, y Esaú venía a matarlo. Jacob lo que quería era que Esaú se saciara con la sangre de Lea, la fea, y sus hijos, en cuenta a Judá, y que le dejara la otra parte. Pero Jacob ve que esto no está muy bien y desesperado ora. Y en esa oración él, ya usted escuchó como Andrés explicó bien la oración de Jacob. En esa oración él le recuerda a Dios lo que Dios prometió. Dios, acuérdese que usted me prometió tierra, me prometió descendencia, me prometió bendición. Mi tata profirió la bendición que usted le profirió por medio de su papá y que usted mismo de su boca le profirió a Abraham. Jacob se para duro con Dios y le recuerda su promesa, pero Dios se le había presentado cuando él estaba solo, sin bienes, sin familia, solo con el palo seco. Dios se le había presentado y le dijo: vea, todo lo que su papá lo bendijo vendrá sobre usted, pero además va a venir otra cosa. Mi presencia es algo que voy a adicionar. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? A Jacob se le ofrece la presencia de Dios, cosa que no se había ofrecido antes. Eventualmente Dios venía y visitaba a Abraham y se iba, pero ahora Dios le dice a Jacob: si quiere me quedo como usted. Y Jacob aprovecha la oferta, pero por 20 años no la aprovechó, hasta ahora que está prensado. Entonces él hace algo insólito, para que veamos la estrategia de Jacob. Jacob ora, y después de orar, a Jacob se le ocurre que dividir la familia en 2 está mal, entonces la divide en 4. Y pone las esclavas adelante, un grupo aquí y un grupo allá, y esconde a Lea la fea y esconde a Raquel. ¿Por qué? Porque ya después de orar se vuelve más sabio, pero aún así eso no sirve. Eso es una estrategia carnal. De pronto, Jacob, cansado de hacer loco y no haya qué hacer para resolver el problema, empieza a mandar paquetes de animales con personas a su servicio para regalarle a Esaú. Primero le mandó unos regalitos, pero dice: seguro esto no alcanzó y Esaú quiere más. Entonces le mandó 580 reses. Para que usted tenga una idea, trayendo a valor presente, lo que Jacob le mandó a Esaú es $1 millón. Para que usted comprenda, en esos 6 años que Dios bendijo a Jacob,
Jacob llegó a tener tantísimo ganado que era incontable. De tal manera que regalar $1 millón para Jacob era nada, y ya tenía el corazón cambiado. Jacob no le importaba regalarle $1 millón a Esaú, porque cuando él se vio con Esaú, hizo la paz. Esaú le dijo: mira, yo no necesito eso, déjatelo. Pero Jacob dijo: no, Señor, lo que ya le regalé se me lo deja, porque es la bendición que Jehová me ha dado, y yo quiero que usted también la disfrute. $1 millón, más de $1 millón. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para bendecir? Amén. Dios cumplió su palabra. En 6 años Jacob se enriqueció tanto que era increíble lo que él tenía. Sus hijos eran fuertes y saludables, sus mujeres, una era estéril, él oró y la mujer tuvo hijos. Jacob conoce la bendición, pero Dios le ofreció su presencia y Jacob no la apetecía. Estaba muy ocupado tratando de soñar con Lea, y que le había quitado la oportunidad de Raquel, y él soñaba solo con Raquel y no pensaba en Dios. Era un hombre que estaba más ocupado en esos 20 años en construir su familia, un hombre que estaba ocupado en enfrentar la lucha con su suegro y con sus esposas. Era un hombre que estaba luchando porque sabía que un día tenía que seguir la lucha con su hermano. Pero Jacob diseña esta estrategia y le manda esos regalitos, pero eso no va a servir tampoco. Esaú es un hombre fiero y él tiene mucho también. No crea que lo que le mandó Jacob lo va a impresionar, no lo va a comprar, porque Esaú también tenía mucha bendición, porque Dios bendijo a Esaú por Abraham. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Amén. Aunque Esaú no merecía más que el infierno, que fue lo que se ganó al final, Dios lo llenó de bienes materiales, lo llenó de reyes y de una nación. Esaú es el padre de Jordania, la nación de Jordania que existe hoy a la par de Israel, y todos sus descendientes todavía están en ese país, y hay promesas que ellos todavía no se les han cumplido a Esaú y a sus descendientes. Pero aquí viene a pasar algo. Versículo 22: se levantó aquella noche y durmió un rato, después de que había orado, de que hizo la táctica de enviarle más regalos, de que había dividido su familia en 4. Entonces él se levantó aquella noche y hizo lo que hizo, y el verso 24 dice: allí se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo. Aquí vemos el encuentro de Jacob con aquel que le había ofrecido: mire, Jacob, si quiere me quedo con usted, mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo. ¿Cuántos creen que el Señor está en nuestro corazón? Amén. La iglesia tiene algo mejor que Jacob. La iglesia tiene la presencia del Señor sin pedirla. En el momento que usted invocó a Jesucristo como Salvador, el Señor viene a usted para siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. El beneficio que tiene usted es que usted tiene al Señor morando en su corazón, y la única forma de que Él se ofenda o se apague es por el pecado. Usted sencillamente evite ofenderlo y manténgase en amistad con Él, y usted va a tener el beneficio que tuvo Jacob. Jacob aquí luchó con Dios. ¿Qué significa que luchó con Dios? Bueno, en primer lugar, Jacob sabía quién era aquel hombre. Aquel hombre que estaba con él era Jesucristo. Él lo conocía porque lo vio en la escalera en la parte de arriba, y él dijo: ese es Dios. Además, en el texto que dice aquí, en el versículo 30, Jacob dijo: yo vi a Dios cara a cara y no morí. La escritura dice: el que mire a Dios cara a cara morirá. La única forma de que usted mire a Dios cara a cara y no muera es que usted esté bañado en la sangre de Jesucristo. Amén. Jacob recibe aquí algo, es un encuentro donde Jacob tiene dudas. Él dice: ¿será que engañé a mi tata?
¿Será que negocié con mi hermano y le compré la primogenitura? ¿Será que yo tengo la bendición y es real porque tengo todo este ganado y estos hijos? Pero ¿aceptará Dios esto? En ese momento Jacob tiene dudas, como ahora Fiorella explicó, dudas que vienen al corazón, y él necesita confirmación. Pero además en el corazón de Jacob hay algo que estaba desde el vientre de su madre. Él quería la bendición, él quería la primogenitura y él quería estar cerca de Dios. Jacob es un hombre espiritual y en este momento él se agarra al hombre que está con él esa noche y le dice: vea, yo a usted no lo suelto hasta que me bendiga. ¿Y por qué esa desesperación? Porque él tiene miedo. Él sabe que él no puede con Esaú. Físicamente no puede, si no él se lo hubiera jugado, porque él era astuto y era acostumbrado a lidiar con ovejas, con leones, con osos. Pero él no puede con Esaú. Esaú es un cazador, un hombre fiero, y viene con 400 soldados, con 400 mercenarios, con personas violentas, cazadores acostumbrados a la guerra. Pero aquí Jacob sabe que su última esperanza está en Jesucristo. Y él le dice: vea, yo no soy como mi hermano, que le tocaba y despreció. A mí no me tocaba, pero yo a usted no lo suelto. Y Jacob se agarró y le dice: no lo suelto hasta que no me bendiga. Él quería saber si la estrategia que había hecho robándose la bendición era aprobada por el Señor. El Señor le dijo entonces: vea, ¿cómo se llama usted? Él le dijo: yo soy Jacobcito el malo. De ahora en adelante ya no llamará más Jacob, le vamos a cambiar el nombre, usted se va a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios, o príncipe de Dios. Y ahora usted se va a comportar de acuerdo a la dignidad. Aquí va a haber un cambio de carácter. Ya usted no puede ser el mismo pendejo. Ya usted no me va a tener sus mujeres que le cantan las gallinas, hasta luego, ya no más. Ya usted no le va a tener miedo a su suegro, no le va a tener miedo a Esaú. Usted va a ir y va a confiar que mi presencia va a ir con usted. Así como usted creyó que yo le voy a dar tierra, descendencia y bendición, crea que mi presencia irá con usted. Y así será. Jacob se sorprendió cuando vio los ángeles. Dice: ¿qué es esto? Aquí hay un campamento de ángeles. Pero él se le olvidó que el Señor le había dicho: mi presencia irá contigo. Era una bendición especial que se le añadió a Jacob, que no se le dijo a Abraham. Jacob es el hombre que no le toca, pero quiere. El hombre que determinó en su corazón, aún antes de salir del vientre de su mamá, él peleaba con su hermano. Una guerra, una lucha. Por eso Jesucristo le dice: mira, Jacob, tú has peleado con los hombres y ahora peleaste con Dios y has vencido. ¿Quién es el vencedor? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es el que ha vencido? El que está lavado en la sangre del Cordero. Aquí Jacob dice: yo vi a Dios cara a cara y sigo vivo, fue librada mi alma, yo tengo la expiación. Jacob es un doctor en expiación. Él conocía todo eso por los cultos de Abraham, los cultos de Isaac, por el culto patriarcal. Ellos conocían bien esos conceptos, porque ellos fueron los que los enseñaron al mundo. Ellos fueron los que le enseñaron a la iglesia. El concepto de expiación no es un concepto de la iglesia, es un concepto judío. Ellos fueron los que enseñaron a la iglesia. La iglesia fue fundada por judíos. Y la primera iglesia fue en Jerusalén con judíos. De ellos viene la salvación, y Jesucristo en la carne es judío, como la Virgen María es judía. Y la Biblia es un libro judío, aunque a muchos no les gusta. La salvación viene de los judíos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los judíos? Amén. Hermanos, quiero hacer un poco énfasis en la oración que hizo Jacob.
Vamos a Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4, y quiero que alguien lo lea para todos, para que usted mire que la oración que hizo Jacob no es meramente un rezo, sino que era algo de una angustia existencial extraordinaria, donde él sabía que él iba a morir, que su familia iba a morir, que sus hijos iban a morir y que todas sus bendiciones iban a pasar a Esaú. Seguramente Jacob pensó: creo que engañé a mi papá, engañé a Esaú, pero parece que Dios no aprobó. Y si Dios no aprueba la transacción, no sirve, porque Dios es el que elige. Pero Dios aquí demuestra que la elección de Esaú es desechada y que en su reemplazo Jacob va a recibir todo lo que le tocaba a Esaú, y de Jacob saldrá todo lo que Dios ofreció: las naciones, los reyes, y saldrá Jesucristo según la carne. Alguien que lea Oseas 12, versículos 3 y 4 con voz fuerte. Amén. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró lloró y le rogó. En Bet-El le halló y allí habló con nosotros. La oración de Jacob no fue una mera conversación, fue una oración de llanto pelado. Fue algo traumático. O sea, dice que Jacob lloró, suplicó. ¿Cuántos han llorado delante de Dios? Amén. ¿Cuántos han suplicado desesperadamente porque llega la hora en que no tiene salida? Pues Dios llevó a Jacob hasta el rincón, hasta la amenaza de perderlo todo, hasta la lucha teológica de pensar que la culpa por todo lo que había hecho en su vida lo iba a descalificar. Pero aquí Jacob se aferró a Jesucristo y dijo: Jesucristo, su sangre me limpia de todo pecado. Amén. Y yo quiero la primogenitura, y yo quiero la bendición, aunque la tuve con engaño, pero es mía. Y yo quiero también verle la cara a usted, y quiero salir vivo por la sangre que usted va a derramar en la cruz. Jacob agarró a Cristo y le dijo: lo aprieto y no lo suelto. Cristo le dijo: mira, Jacob, ya va a salir el sol. La palabra dice que el que ve la cara de Dios muere. Y Jacob dijo: lo siento, yo no lo suelto. Primero me bendice y después lo suelto. Entonces Jesucristo lo bendijo. Y ya Jacob se alivió. Como usted vio que dijo que era la mía, bien. Como usted vio que dijo: vine quebrantado, vine con un problema, vine con una situación. Así estaba Jacob. Pero ahora Jesucristo le dice: te bendigo. La bendición que robaste es tuya. La primogenitura que choriciaste es tuya. Y además mi presencia va a estar contigo. Si quiere me quedo con usted. ¿Cuántos dan gracias a Jesús? Amén. ¿Cuántos agradecen a un hombre como Jacob, que nos dice que no es de el que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia? Esaú le tocaba y no lo valoró. Jacob no le tocaba, pero lo apeteció. La palabra de Dios dice: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Usted no puede tener esta experiencia que tuvo Jacob a menos que la desee como la deseó Jacob. Jacob estaba atrapado, pero Dios se encargó de producirle esas circunstancias. Pero aquí pasó algo tremendo. Jacob ve a Dios por la segunda vez cara a cara. ¿Cuánto les gustaría ver a Dios cara a cara? Y yo quiero que usted entienda esto. Jacob ya sabía de esto porque había alguien en la familia de Abraham que tuvo esta experiencia. Bueno, Abraham hablaba con Dios, pero hubo una mujer en la familia de Abraham que vio a Dios cara a cara y vivió. Esta mujer era egipcia,
y era sirvienta en la casa de Abraham. Ella participaba del culto. El patriarca explicaba la expiación. El patriarca explicaba el sacrificio del cordero. Efectuaba el degollamiento del cordero, el derrame y el ofrecimiento de la sangre a Dios. La víctima se quemaba. Aquella mujer estaba en el culto, pero aquella mujer un día está a punto de morir. Se fue de la casa de Abraham y la situación le cambió. Está a punto de morir y Jesucristo se le presenta. Nadie pensaba que el Señor iba a hacer eso con una mujer, y menos egipcia, y lo hizo. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? ¿Quién es esa mujer? Es Agar, la mamá de Ismael, madre de todos los árabes, musulmanes cabezones, hombres fieros y guerrilleros. Es la madre de 12 naciones árabes. Y Jesucristo le dijo a Agar: tranquila, usted va a ser su hijo, yo lo voy a bendecir y va a ser padre de 12 naciones. Y va a tener todo el petróleo del mundo. Yo le voy a bendecir para que tenga mucho petróleo. Y yo lo voy a llenar de bendiciones. Eso sí, va a ser un hombre peleón, un hombre peleonero, un hombre fiero. Va a estar peleando siempre, pero va a tener 12 naciones. Y Agar dijo: he visto al Dios que me ve y sigo vivo. Agar entendía la expiación. ¿Cuánto lo creen? Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Como usted lo ve, hermanos, Jacob no es una buena persona, es una persona peligrosa. No haga negocios con él, se lo lleva, se lo aseguro. Jacob no es una persona que respeta. Jacob se brincó la cerca y se robó la bendición, engañó a su papá, peleó con su papá y venció, le sustrajo la bendición que le tocaba a Esaú y que Isaac quería dársela a Esaú y que no hubiera habido forma de convencerlo que no se la diera a Esaú. Jacob la obtuvo de la única manera que podía obtenerla, mediante el engaño, porque Isaac era un hombre ya viejo, ciego, y ya él estaba determinado que la regla era: el primogénito le toca. Pero aquí vemos un corazón que menospreció lo espiritual y un corazón que no le tocaba, pero que apeteció lo espiritual y se le concedió todo lo que no le tocaba. Usted no nació para ir al cielo, usted nació para ir al infierno. Usted va al cielo porque usted apeteció a Jesucristo, porque usted ama la sangre de Cristo, porque usted cree que Jesucristo es su Salvador, porque usted cree que Él es su profeta, Él es su sumo sacerdote y Él es su rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Igual que Jacob, Agar vio a Dios cara a cara y vivió. Ya Jacob sabía que había una forma de ver a Dios cara a cara y seguir vivo. Era la sangre del Cordero, la sangre que limpia todo pecado. Vamos al versículo 35, al capítulo 35, para concluir con la idea. Recuerde usted que Jacob había hecho un voto. Él hizo un voto y él dijo: Dios, estoy solito, no tengo nada, solo un palo seco, pero yo le digo que si usted me da ropa y comida, yo voy a creer que usted es el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo y el Dios de Nacor. Pero además de eso, yo voy a hacer un templo en este lugar, un lugar de adoración. Y además de eso, yo voy a sacar el diezmo de todo lo que usted me dé para sostener ese templo, para sostener un servicio sacerdotal en él, y para que todas las personas que pasen por ese lugar conozcan que hay un único Dios vivo y verdadero, el Dios de Jacob. Amén. Vamos al capítulo 35. Le dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel
y quédate allí. Betel es el lugar donde Dios se le apareció y donde Jacob peleó con Dios y venció. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Haz allí un altar. ¿A quién? Al Dios que se te apareció cuando huías. Acuérdate que hubo un día en que quedaste marcado. Dios marcó a Jacob para que no se le olvidara. Le hizo algo aquí en la cadera. La cuestión que Jacob siempre andaba arrastrando un pie. Y todos los judíos no comen esa carne que está ahí, porque se acuerdan que Dios marcó a Jacob. Ve a Jacob para que no se le olvide este momento, porque a usted se le olvida todo, va marcadito. Acuérdese que hace 20 años que me hizo un voto. Entonces Dios le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. ¿Qué significa esto? El hombre que no tenía liderazgo con sus mujeres en su familia, de pronto dijo: vengan todos, vamos a hacer culto, vamos a Betel y vamos a hacer culto. Pero primero se me bañan, se me ponen ropa la mejor. Segundo, tráigame todos los ídolos y me los dan a mí. Jacob impone su liderazgo. Y vamos a hacer un altar en Betel. Vamos a hacer aquí un templo y vamos a convertir esto en un sitio de adoración. Y este sitio, cualquier persona que venga, porque esos lugares eran estratégicos, eran por donde todo el mundo pasaba en caravana. Este sitio será para pregonar la sangre del Cordero, será para pregonar la expiación, la redención, será para pregonar el conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Jacob. Entonces, verso 2, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Esta palabra limpiaos es expiación. ¿Qué es lo que limpia? La sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero aquí había que hacer algo, había que recoger los ídolos, porque todas las mujeres estaban llenas de ídolos que le habían robado a su papá Labán. Verso 3: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Se vio cómo vive ahora? Dijo un versículo que decía: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ese es el Dios de Jacob. El Dios que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ve, aquí Jacob dice: voy a ir a Betel. Yo hace 20 años hice un voto. Voy a ir a hacer un altar. Voy a hacer culto. Y voy a dejar ahí ese altar y voy a dejar personal. Voy a dejar sacerdotes. Voy a dejar guardias de seguridad. Voy a adornar bonito. Y va a ser, voy a construir cuartos para hospedar a la gente que pasa, para que se queden tranquilos. Voy a hacer un pozo para que tengan agua fresca, y voy a tener sirvientes aquí para darles hospitalidad y para dar a conocer el Evangelio. Para eso era que Dios le dijo: me cumple lo que me ofreció. ¿Por qué usted? Para que lo entienda, esta es la forma en que Dios se daba a conocer en ese momento. La forma patriarcal, formando altares. No era que ellos hacían un altar y lo dejaban botado, no. Ese altar había que darle mantenimiento, había que dejar personal, había que mantener ese personal, había que dejar soldados y había que propagar el conocimiento del Dios verdadero. Esa es la época patriarcal.
¿De dónde aprendió Jacob esto que le ofreció a Dios? Que iba a construir una casa en Betel y que iba a dar el diezmo de todo lo que le diera. ¿De dónde lo aprendió? Si la ley todavía no estaba. La ley fue dada muchos años después por medio de Moisés. Él lo aprendió de Isaac, lo aprendió de Abraham, lo aprendió de Nacor, lo aprendió de aquel linaje que venía desde Noé. Es un linaje que se mantenía espiritual, un linaje patriarcal que sometía a su clan, su familia, a culto diario. Estas personas no tenían televisión ni internet, no tenían ocupación. La ocupación de ellos era darle a conocer a la nueva generación el relato de la creación, dar a conocer a Dios el pecado y la salvación a la nueva generación, dar a conocer a Dios la fe en un solo Dios verdadero, un Dios creador de los cielos y de la tierra, y combatir todas las filosofías de la época, todas las religiones de la época y todos los ídolos. Labán era de esta familia, pero usted ve que Labán era un hombre lleno de ídolos. Sus hijas creían en los ídolos. Hasta ese momento que Jacob le dijo a su familia, a todos los que con él estaban, él dijo: vengan todos, entréguenme los ídolos. Amén. Amén. Aquí Jacob se amarró los pantalones. Ya no es el mismo, hubo un cambio de carácter. Ya ahora Jacob es el príncipe de Dios. Es un hombre que está en la tierra representando a Dios. Es un embajador de Cristo. Es un ministro de reconciliación. Un hombre que va a empezar una carrera de dejar altares por todo lado. Este es el primer altar que construye Jacob, que con sus diezmos se sostuvo, pero después habrán muchos más. Donde quiera que Jacob, Dios le decía: aquí, era un lugar estratégico. Ahí Jacob empezaba un culto con su clan y luego dejaba parte de su clan para ministrar. Hacía habitaciones para dar hospedaje a las personas que pasaban, los atendía, les regalaba agua y comida y les predicaban el evangelio. Y esas personas salían creyendo y se iban a sus lugares a pregonar: hay un solo Dios que es famoso, el Dios de Jacob, conocido en toda la tierra, el Dios de Jacob. ¿Cuántos creen que Dios es famoso? Todo el mundo habla de Dios, pero el entendimiento de los seres humanos está embotado, porque no comprenden que Dios es un padre, que para ser padre hay que tener un hijo. No puede ser padre sin un hijo, y el hijo no puede ser hijo sin el padre. Hay personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero fue el Hijo el que se hizo hombre y con su sangre nos ha comprado de todo pueblo, linaje, familia y nación. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Hermano, aquí yo quiero que usted aprenda de Jacob, y no sé qué aprendió, no sé si mucho o poco, pero yo le voy a decir algo. A Jacob se le prometió tierra, se le prometió descendientes, se le prometió bendición, pero Dios le ofreció algo personal. Le dice: Jacob, todo eso va a ser suyo, pero yo le ofrezco algo más, mi presencia. Si la quiere, es suya. Jacob era el hombre que no le tocaba, pero él dijo: no, sí, Señor, quédense conmigo, quedémonos juntos, seamos compañerísimos, seamos amigos como Abraham. Jacob es un hombre que aprendió a valorar la presencia de Dios, un hombre de Dios, un hombre que se dedicó a sembrar la fe en todo el Medio Oriente, un hombre que hizo conocer la verdad, un hombre que reparó la fe, un héroe de la fe.
un hombre que es famoso, que tuvo riquezas, hacienda, honra. La mitad de la gente de este mundo viene de Jacob. Él es el padre de los judíos, pero es padre de un montón de naciones. Dinamarca es una nación de judíos. El norte de Europa está lleno o sea, por todo lado hay descendientes de judíos. Por todo lado. Pero lo más importante es la fe. Es el hombre que por medio de la fe obtuvo lo que no le tocaba. Por medio de la fe, Jacob llegó a obtener la primogenitura. Por medio de la fe, Jacob obtuvo la bendición. Por medio de la fe, Jacob luchó con su hermano, con su papá, con su suegro, luchó con sus esposas y luchó con Dios y venció. Por eso Jesús en Apocalipsis, en honor a Jacob, dice: al que venciere. A cada iglesia le dice al final: al que venciere, en honor a Jacob, el que venció. ¿Cuántos creen que Jacob venció? En el momento que Jesús le dice has vencido, significa que Jacob ha nacido de nuevo, está completamente salvo y tiene todo el conocimiento, pero ya le cambió. Es como dijo Fiorel ahora: yo sabía, pero yo tenía un problema, que yo estaba confiando en mí mismo, yo no confiaba en Jesucristo. Entonces llegó un momento en que se revertió eso, se aclaró, la luz del Espíritu alumbró la palabra. Ya yo entendí y ahora sí ya me rindo, hasta luego. No más orgullo, porque poner obras delante de Dios es orgullo, orgullo del mal, orgullo insolente. Pero esto es lo que nos enseña Jacob. Job dijo, y Job es el primer libro de la Biblia: la vida es una lucha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No espere usted facilidades, espere lucha. Jacob fue un hombre que luchó toda la vida y venció. Él venció. ¿Quién es el vencedor? Dice Juan, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esaú le tocaba todo el beneficio, pero Esaú terminó en el infierno, porque Esaú no quiso la salvación, no quiso la primogenitura, la bendición sí la quería, era materialista. La bendición la quería y se la quitaron por descuidado, porque no la apreció. Hermanos, la bendición es tan importante que es real. Cuando Labán se despide de Jacob, Labán le dice: venga para bendecirlo. Voy a bendecir a mis hijos y a los hijos que les han nacido. Y Labán bendice su familia. La bendición profética. En la era patriarcal la bendición profética era importantísima, porque era el traslado de lo espiritual a la siguiente generación. El traslado de las promesas de Dios a la siguiente generación. El traslado de la fe a la siguiente generación. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Amén. Hermano, para que usted tenga una idea, los ganados de Jacob no se podían contar. Le nacían terneritos a granel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Labán lo supo Esaú, y aún así, viendo Esaú lo que Dios había hecho con Jacob, que le tocaba a él, no se arrepintió. Esaú es el hombre profano, el hombre que tuvo toda la vida de tiempo, pero nunca se arrepintió. Tuvo toda la evidencia, pero Esaú jamás vio a Dios cara a cara. Esaú jamás vio una escalera de ángeles subiendo al cielo, porque nunca la pidió en oración. Esaú no es un hombre que ora, es un hombre que aprovecha la fuerza de su brazo. Es un hombre que cree en sí mismo, no es un hombre que necesita a Jesucristo. Esaú es el hombre que tiene a Dios por sí mismo. Él es Dios para sí mismo. Él no necesita a Dios. Él puede solo. Ignorando la justicia de Dios, procuró establecer la suya propia.
Igual le pasó a los descendientes de Jacob. Ignorantes de la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Pero siempre hubo un remanente de fe. Así como Esaú no quiso, Jacob sí quiso. Cuando Jesucristo vino, nadie quiso, pero 120 sí quisieron y fundaron la iglesia con eso. 120 galileos empezaron la iglesia. Los de Judá fueron desechados. Ahora los galileos tomaron el papel, igual que Jacob. Si usted no quiere, ponen al que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo más importante, hermano, si usted no valora la presencia de Dios, valórela ahora. Resista la tentación, no ofenda al Espíritu de Dios. No pisotee la sangre de Cristo. No insulte gravemente al Padre. No menosprecie lo que ha recibido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esaú menospreció lo que recibió y terminó mal, y sus descendientes con él. El Dios de los descendientes de Esaú era Moloc, un Dios grotesco que recibía bebés llorando, padres de familia que entregaban su hijo primogénito a Moloc, el primogénito para Moloc. Vea qué aberración. Los descendientes de Esaú ofrecían el primogénito para Moloc. Eso es lo que terminó la descendencia de Esaú, valorando la primogenitura, pero para el diablo, no para Jesucristo. Esaú entregó su vida al diablo. Sus descendientes le entregaban sus primogénitos a Moloc. Jacob entregó su vida a Jesucristo. Sus descendientes siempre han tenido un remanente de fe. Y la iglesia salió de ese remanente. 120 judíos empezaron la iglesia. Y el apóstol Pablo es el gran apóstol de los gentiles. El hombre que edificó la iglesia como perito arquitecto. El hombre que dejó la información que faltaba. La información que permite que nosotros estemos hoy aquí reunidos. La sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Amén. 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 Bueno, hermanos, la aplicación de esto, yo no sé si usted en este momento está aquí y usted puede ser como Jacob, que usted no está convencido de que usted le puede Dios bendecir y aplicar la sangre sobre usted. Si usted tiene dudas y usted quiere confirmar que su vida, su alma es para Jesucristo y usted quiere hacerlo ahora, yo pienso que es un momento, como le pasó a Jacob. Jacob llegó a su momento. Si usted quiere un momento de confirmación, usted quiere que Dios le bendiga, que Dios le diga te bendigo, ¿cuánto lo creen? Entonces usted puede hacerlo, pero mejor, para más seguridad, enquémonos todos y hagámoslo todos, y allá en su corazón Dios lo va a ver. Hagan conmigo esta oración en voz audible. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, el que luchó con Jacob, yo confirmo que quiero su bendición y no lo suelto, como dijo Jacob, hasta que me bendiga. Llene mi corazón de paz, esa paz que no se entiende, que el mundo no puede recibir, esa paz que me dé la confianza, que puedo ver su cara y no voy a ver en ella reproche por mis pecados, sino voy a verlo sonriendo, porque ve la sangre en mí. En mis venas circula la sangre de Cristo. En todo mi ser está la sangre de Cristo. Yo creo en la sangre de Cristo que limpia todo pecado, para que cuando veo su cara no voy a tener culpa, no voy a tener miedo, no voy a tener angustia,
sino seguridad de que tengo su perdón, de que tengo su bendición, de que tengo su protección y de que su presencia seguirá conmigo. Anhelo su presencia y quiero pedirle que me ayude para hacer amistad más íntima con el Espíritu Santo, como le pasó a Jacob ese día con Jesucristo, que hizo una amistad más íntima al grado que estuvieron abrazados. Pero el que estaba desesperado era Jacob. Jesucristo lo que hacía era enseñarle. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Pónganse en pie para orar por ustedes, hermano. Padre, bendigo a los presentes y a los que no están, que pertenecen a esta iglesia local, para bendecir su salud, para bendecir sus huesos que producen tuétanos, que producen sangre, que recrean sus órganos y sus células, para pedir su bienestar, para pedir que su mente, su corazón pueda razonar bien y para que pueda aprender cada vez más de su palabra y para que pueda crecer en el conocimiento del Salvador y en la gracia. Y le pido, Señor, que los bendiga, que bendiga a sus familias, sus necesidades, sus trabajos, fuentes de ingresos se abran para ellos y protección total del poder del mal y del poder de los hombres. En el nombre de Jesús los bendigo para que tengan gracia abundante, que puedan crecer y que tengan abundancia de recursos como tuvo Jacob. Les ruego, Señor, que abra las ventanas del cielo, que desate sobre estos hermanos las bendiciones que le dio a Jacob. Abundancia de recursos materiales, pero no eran para que Jacob usara eso en pecar, sino que había que quitar los ídolos y había que hacer culto en Betel. Betel significa la casa de Dios. Ayúdenos, Señor, para que nuestro corazón sea un Betel, una casa de Dios. Ayúdele a cada uno a entender que tiene una responsabilidad con el Salvador. Es la misma responsabilidad de Jacob. Cuando Jacob hizo su voto, él lo hizo porque había visto, lo hizo porque quería imitar, pero tal vez no entendía bien. Pero cuando lo llamaron a cuentas 20 años después, le dijeron: el asunto era en serio, Jacob, ahora tiene que hacer lo que ofreció. Cumpla con el Señor, así como el Señor ha cumplido con usted. Le damos gracias, Señor, y pedimos que bendiga a este pueblo y que le dé corazón generoso, como le dio a Jacob, para que con la abundancia que usted les dé, ellos también puedan hacer lo mismo que hizo Jacob, adorándolo, Señor, y proclamando el evangelio de las buenas noticias, proclamando la verdad y edificando a los que ya la creen. Los bendigo para que la bendición los persiga y los alcance y los sobrepase en el nombre de Jesucristo. Los bendigo para que tengan protección, amparo y que tengan bendiciones y recursos en abundancia. Los bendigo para que la fe llene sus corazones y tengan la fe de Jacob en él, en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.